capítulo, recuerden que el Señor estaba hablando acerca de la deidad de Él en el capítulo 9, cuando vimos al ciego ya reconocerlo a Él como Dios, ¿cierto? Y entra desde el versículo 41 que dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora que veis, vemos vuestros pecados que permanecen. Y fue la respuesta de Jesús a los fariseos. Entonces Él viene hablando a los fariseos. Hay que tener eso en la mente. Y ya en el capítulo 10, verso 1, Jesús les dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, el ladrón y saqueador. Bueno, hay que leer todo el texto para entenderlo, pero entonces voy a ir tomándolo por parte. Y como lo vamos a ir tomando por parte, entonces espero que hayas leído el capítulo 10 en tu casa de antemano. Nuevamente la misma recomendación. La recomendación que les tengo es la misma, que hayas leído la versión Valera 60. Es muy interesante que si lo puedes hacer en una versión como la Biblia, la versión que vimos en la Liga Bíblica, que es una versión en paráfrasis, que es como en un idioma muy fácil de entender, porque tal vez algunas palabras que están complicaditas ahí van a quedar un poquito más claras cuando leo otra versión. Entonces recuérdate, en el método inductivo nosotros vemos varias leídas al pasaje, pero entonces vamos a entrar a leer versiones que sean fáciles, entre comillas, podemos decirlo, de entender. Muy bien. Entonces ya en este capítulo 10, verso 1, Él está hablando de algo que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ese desierto, aquí había un presidente de Colombia que siempre decía ciertamente, o sea, certísimamente, y él siempre decía ciertamente, ciertamente, certísimamente. Entonces él está diciendo, le va a dar una realidad que es totalmente cierta: el que no entra por la puerta. Él le estaba pronunciando a los fariseos ese juicio en el versículo 39, 40 y 41 del versículo anterior. Directamente estaba hablándole a esos líderes judíos. Ellos rechazaron la sanidad de este hombre ciego, y Jesús tiene que hablarles, y hablarles con mucha contundencia, porque ellos tenían ciertos conceptos que ya hemos visto en Juan. ¿Qué concepto hemos visto en Juan? Que ellos a Jesús lo desprecian el mensaje de Juan porque él no había salido de una de sus escuelas rabínicas, pero realmente lo que está ellos colocando es como ellos tenían un concepto y un estatus religioso, y ellos eran los únicos que creían que eran los que iban a guiar al pueblo por la senda de verdad. En el capítulo 9, yendo a esta parte contextual que venimos estudiando, versículo 24 dice que volvieron a llamar al hombre ciego. Está hablando de estos hombres, los religiosos, bueno, y dice que, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ya ellos habían hecho su concilio, su reunión, y ya tenían a Jesús en una posición en donde ellos consideraban que era la opinión de ellos, la voz de ellos era la voz de Dios. Por eso, en el 29 también estamos observando la posición que ellos, no, en el 40, ¿cierto? Colocan la posición, y cuando el Señor habla de los ciegos, ellos dicen: entonces nosotros también, según usted, nosotros somos ciegos. Y es una cosa tremenda la que ellos quieren colocar en ese momento, porque tenían una posición donde ellos se consideraban que era la forma como Dios hablaba, que eran los personajes a través de los cuales Dios hablaba. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús? Demostró algo más grande que ellos, y lo hemos visto en todo el ministerio del Señor Jesucristo cuando se habla de autoridad, porque decía que hablaba como quien tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. A Jesús la autoridad que tenía la acompañaban las señales y los milagros. De hecho, en el capítulo 3 de Juan, de donde venimos haciendo el estudio, nos damos cuenta que en esa conversación tan preciosa
que el Señor Jesucristo ha tenido con el principal de la sinagoga. Él le dice al Señor Jesucristo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Entonces esa es una posición tremenda donde Jesús está colocando la autoridad, y de aquí en adelante va a hablar acerca de esa autoridad, porque Él es el buen pastor, pero es el pastor. Es un buen pastor, pero es el pastor. En el caso de ellos, se colocaban en la posición de pastores, pero eran personas que no conocían el principio bíblico, o sea que eran ciegos, y como lo pudo haber dicho la escritura en algún momento, que fue ciegos, guías de ciegos. Acabamos de ver Jesús sanando un ciego y viendo a los fariseos más ciegos que el ciego, porque no podían percibir a Jesús, mientras el ciego sí lo pudo percibir. Entonces ese es como todo el contexto de esta parte donde ya nosotros estamos entrando, ¿cierto? Bueno, también está hablando acerca de lo que sucedía dentro de un rebaño en la época en donde está el Señor Jesucristo. ¿Cómo era pastoreado un rebaño? Habían varias formas de pastorear un rebaño. Depende del tiempo que se tenía en el año. Los rediles tenían que estar en cuevas, y si no había la posibilidad de estar en cuevas, entonces era cerrado como por paredes de piedra en donde estaba guardado el redil. En invierno tendrían que ir a un refugio, porque los inviernos eran tremendos, son demasiado fuertes en aquel lugar, ¿cierto? Entonces el redil estaba cuidado, y a la entrada del redil había un pastor o auxiliar de pastor que se hacía como en la entrada, y a este se le llamaba la puerta. No es que había una puerta, el pastor hacía de puerta. Y la puerta, ¿para qué servía él como puerta? Para que no entraran los animales a acabar con el rebaño, a devorar las ovejas. Era la posición. Tenemos que tener muy, muy claro esto, porque cuando vamos a empezar a mirar este pasaje, él va a hablar acerca de la puerta, ¿cierto? Por ejemplo, dice que el que entra por la puerta, creo que es el 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y va a hablar del falso pastor y del verdadero pastor. Entonces el que tiene acceso a la cueva donde están las ovejas y ella la hace de puerta, es el verdadero pastor, ¿cierto? Quien no entra por la puerta es un falso pastor. Vamos a mirar características de la puerta y cómo se entra por la puerta. Muy bien, entonces estamos hablando de esto, y una de las cosas que uno va a mirar en el mensaje de Jesús es que va a haber referencia en muchas ocasiones de estos personajes, fariseos, saduceos y todos estos personajes que estaban como religiosos en el tiempo del Señor Jesucristo, que la gente les veía como les veía cierta religiosidad. En nuestro país, bueno, yo transmito desde Colombia. El país colombiano ha sido muy religioso, y quienes han gobernado en el país, la religión, también se ha visto lo mismo, abusos y cosas en el pasado. Pero la gente, cuando un personaje esto llegaba la reverencia, entonces le decían su reverencia. Y la llegada de uno de estos líderes religiosos representaba para algunos unas cargas muy grandes. Tenían que tenerle una comida, sí, la mejor comida para él. Si tenían ahí la gallinita para la mujer en embarazo, la mataban para sacársela a su reverencia. Que no solamente pasa en ese sentido, lastimosamente con líderes religiosos que abusan de cualquier nominación, pasa exactamente lo mismo. Porque pareciera que el líder religioso tuviera una jerarquía y una posición hacia las personas más allá de la labor pastoral, del amor, de la misericordia, y de no venir a sacar, sino venir a aportar, venir a dar. Entonces en Mateo capítulo 15, versículo 14, uno ve que cuando Jesús habla acerca de la vid verdadera, no, eso no es Juan, perdónenme, me torcí por ese lado. En Mateo capítulo 15, perdón, el verso 14, aquí sí es, el Señor está diciendo a la gente, hablando acerca del diagnóstico del corazón del hombre, ¿cierto?
y él dice que toda planta que Dios no ha sembrado será desarraigada, etc. Pero hablando de estos mismos personajes, dice, dejadlos, son guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué posición tan tremenda. Entonces, hay quienes se colocan en una posición pastoral cuando la escritura está mostrando que si hay ceguera en cuanto a los propósitos y planes de Dios, van a guiar la gente mal guiada. Bien, muchas de esas cosas se van a ver a través de ¿qué? De la conducta. En Mateo también, en el capítulo 23 del libro de Mateo, nosotros vamos a mirar cómo el Señor desautoriza totalmente. Todo ese capítulo 23 nos va a hablar de ese comportamiento de estos líderes religiosos y cómo Jesús los desautoriza o menciona la conducta de ellos, que es la que las desautoriza a ellos. Ellos son desautorizados, Jesús lo menciona, pero realmente es su misma conducta la que los hace que no tengan esa posición. En Mateo 23 se va a hablar acerca de lo que son las características del fariseísmo. Entonces él va a hablar desde ahí hasta el versículo 12, va a escribir 7 características completas del fariseo, y entonces él empieza a hablar desde la cátedra de Moisés, la escritura nos está hablando, ¿cierto? Y entonces les dice a la gente, lo que digan ellos en cuanto a la Biblia, sígase, pero lo que ellos hagan, no lo sigan. Y es una posición donde la gente se ve. En las noches estamos hablando de Juan, en Mateo, perdón, el Sermón del Monte, acerca de los falsos profetas y falsos ministros. Tienen mucha relación. ¿Te has dado cuenta que todos estos días que vemos Juan y Mateo tienen relación? Y viendo eso, nosotros estamos viendo en las noches algo que estamos viendo hoy aquí. Entonces Jesús les dice a ellos, pónganle mucho cuidado, lo que ellos digan a la luz de la Biblia que hay que hacer, háganlo. Hace unos años yo pasé por una circunstancia muy dura. Yo ministraba una misión cristiana y sucedieron cosas con personas que estaban encima de la autoridad. Yo decía, Dios mío, no me gusta lo que veo, pero muchas de las palabras que escucho y la predicación sí. Entonces yo al escuchar a una persona de estas que conocía sus malos comportamientos, pero predicando la palabra, yo a veces decía, yo no quiero escucharlo, yo no lo voy a escuchar más, no me llega. Y el Señor tuvo que hablar a mi corazón y me tuvo que decir esto, ¿cierto? Si es la palabra, escúchala y recíbela. No pienses en sus vidas, no pienses en sus actos. Claro, al pasar el tiempo, yo tuve que tomar una decisión de estar bajo una autoridad que realmente representara autoridad. Y la autoridad se lleva en sí. Gustavo, nuestro hermano pastor Gustavo Naranjo, amigo nuestro, nos conocimos desde Obada hace muchos años, que trabajamos con programas de rehabilitación, ahora servimos al Señor en diferentes lugares. Tú estás en la Alianza Cristiana, es que estás tú, ¿cierto? Nos aporta y nos dice el carácter cristiano, sí, el carácter de la persona como tal tiene que implicar esa parte del servicio, ¿cierto? Entonces ahí está hablando el Señor Jesús en el capítulo 23, hablando de que este tipo de personajes atan cargas pesadas en la gente que ni siquiera ellos mismos podían llevar. En este mismo Mateo 23 va a hablar acerca de ellos, y en la primera parte va a hablar las características de un fariseo. La segunda parte va a hablar acerca de los 7 ayos que el mismo Señor Jesucristo va a pronunciar contra los fariseos. Todo el capítulo 23 de Mateo es una queja al fariseísmo, ¿cierto? Muy bien, ya al final del capítulo, sino porque va a ser la entrada de él a Jerusalén, y ya va a ser como una queja de lo que sucede con ellos. Muy bien, entonces, la conducta de ellos no autorizada por Dios, no bien vista por Dios, y lo otro es que tampoco es bien vista las tradiciones que ellos tenían, y nos tenemos que cuidar nosotros mucho de que al servir a Dios y al caminar en el camino de la fe, no nos vayamos a dejar llevar más por las tradiciones que por los principios de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 15, verso 8, Él les tiene que decir, de labios me honran, pero su corazón
está lejos de mí. Una situación que se vio repetitivamente en el pueblo de Israel, en esa época en que Dios empieza a enviarles profetas y hablarles de la actitud del pueblo, que lastimosamente los lleva a la cautividad, ¿cierto? Y el versículo 9 dice, porque me honran en vano, ¿cierto? Enseñan como doctrinas mandamientos que no están establecidos en la palabra de Dios, sino que son propios de ellos. Muy bien. Entonces esto nos muestra que este tipo de personajes no entraron por la puerta, que estos personajes no entienden el principio de la palabra, que es ella misma. Yo voy a enseñar los principios de la palabra basados en ella misma. No puedo colocar conceptos personales como si fueran de la palabra del Señor. Estoy saludando también a Luis Darío Mendoza. Nos conocimos también en Ovada. Aquí tenemos ovadeños hoy. Gustavo Naranjo, Luis Darío, que qué bendición, Luis. También he visto tu trabajo con proyectos de resocialización que tenés en la ciudad de Bogotá. Y la iglesia, qué bendición, Luis. Para adelante. Y saludo también a Javier y Luz Rodríguez, que están desde los Estados Unidos. También compañeros de vieja guardia. Ya lo he mencionado, que Javier tocábamos juntos en grupos cristianos. Él era el saxofonista y yo tocaba trompeta. Y también le servíamos al Señor, y está junto con su esposa y su familia ubicados allá en este país. Muy bien. Hablemos del redil de las ovejas, porque él está diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta, estamos en Juan capítulo 10, versículo 1, entonces dice, no entra por la puerta, ¿cierto? En el redil de las ovejas, y aquí el término está hablando, es como si fuera, el término es aule, que significa un patio abierto, ¿cierto? Donde están las ovejas, que aunque está ahí, está cerrado, rodeado por muros de piedra. Por allá en el capítulo 32, 16 del libro de Números lo va a hablar, que era muy factible como ellos colocaban las ovejas, en esa época que eran más que todo nómadas, y entonces ellos los tenían, y por lo regular cerquita y ahí había un pocito, un pozo, para que ellas tomaran, y también cerca a las ovejas, a esta parte, a este aule, estaba ubicado también una torrecita, una torre donde podían desde ahí visibilizar todo lo que rodeaba al rebaño, y eso hay alusiones de esto en 2 Crónicas 26:10, Miqueas 4:8, bueno, como para que tengamos el panorama de lo que ellos ya conocían, pero como nosotros no vivimos en un país donde hay tantas ovejas, en el caso de los colombianos, qué bueno conocer cómo vivían ellos en este sentido. Muy bien, ahora que dice que no entraba por la puerta al redil, ya nos dimos cuenta y vemos toda esta consecuencia del redil de las ovejas, sino que dice que sube por otra parte. Entonces dice, es cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Quien entrara por la puerta, por la pared, por el muro, y si estaban en una cueva, pues buscaba otra forma de entrar. Entonces no era lo normal, no era lo usual, ¿cierto? En el caso del Señor Jesús, ¿quién envía al Señor Jesús? Pues lo envía el Padre Celestial, el dueño de las ovejas, el Señor del redil, el Señor del rebaño, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran estos otros señores que lo criticaban tanto y lo juzgaban tanto? Estoy hablando de los fariseos y todos estos religiosos de su tiempo. Creo que por allá en el capítulo 8, versículo 44, va a decir de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole el Señor Jesucristo a este grupo de personas, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La autorización para él ser la puerta es dada por el Padre a través de la palabra de Dios. El que entre por otra puerta, y la puerta es la palabra. El mismo Jesús se presenta acá como la puerta, y dentro de los 7 yo soy que vemos en el Nuevo Testamento, Él es la puerta. Entonces nos damos cuenta que Él también es la palabra, es la puerta para entrar y para pastorear
el redil debe ser a través de la palabra de Dios. Entonces dice que el que venga por otro lado, o sea, el que no usa la palabra, el que no guía al rebaño a través de la palabra, pues ya no estamos mirando otras cosas que a veces al leer este pasaje por encima, pensamos, no, el que es el ladrón, entonces va a llegar y se va a robar las ovejas y se las va a llevar para venderlas por carne o para vender la lana, va a usar de ellas, pero en este texto cuando empezamos a mirarlo así, entonces nos damos cuenta de que es más profundo, porque está hablando es que se necesita ir a la palabra y que quien esté guiando al redil, si no está utilizando la palabra, no está entrando por la puerta. La puerta para guiar un redil es llevarlo a través de la palabra, no se puede llegar por otra parte al rebaño, y si se llega por otra parte fuera de la palabra, entonces dice que es ladrón y salteador. Y cuando habla de ladrón, está utilizando el término leistes. Y el término leistes lo vamos a mirar, por ejemplo, en el capítulo 12, en el verso 6 de también este libro de San Juan. Y está hablando acerca de, bueno, cuando Jesús estaba con María en Betania, ¿cierto? Entonces, estaban discutiendo sobre el perfume de la unción con que fue colocado, y entonces en el versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y está hablando, bueno, creo que fue Judas Iscariote que decía que eso hubiera servido para poderlo ayudarse en ellos con eso, porque lo que estaba, el perfume de alabastro era como un año de es como hoy decir un año de salario de un individuo. Entonces dice que Judas se queja de esto, pero se queja porque Judas era un ladrón, no era que, ay, no, esa plática para evangelizar, ay, esa plática para ganar las almas. De todo se ve, no puedo decir en la viña del Señor, hacia la viña del Señor, diría yo. Entonces el término leites, cuando que el Señor aquí está utilizando, ese es ladrón, es leistes, está hablando, ese es, y a Judas en ese texto lo trata como ladrón. Y en el 18:40 cuando habla de Barrabás, dice que Barrabás era un ladrón y utiliza el término leistes. Y también en los dos ladrones de la cruz, el término ladrones también es leistes, para hablar acerca de que son personas que saltean con violencia o saltean con un propósito, y es el de robar. Entonces él dice, el que no entra por la palabra hace eso. Y es factible que alguien que se considere pastor de ovejas y lleva las ovejas al terreno de él y se presenta como la persona, el oráculo, se presenta como el personaje a seguir. Hay gente que adora más a un pastor que a Dios. De hecho he escuchado de pastores que los han querido trasladar a otras ciudades o van para otra ciudad, y algunos de los ovejas de pastor se van detrás de él, venden negocios, venden propiedades, porque pareciera que, y lo siguen ciegamente, y si él llegase a cometer un error, ellos no van a mirar el error para guiarlo, corregir. Si él se deja corregir, no, él no se deja corregir, él es el que sabe, él es el oráculo, él va a salir, y entonces van a andar detrás de él porque él es el oráculo de Dios, o sea, él es el Dios encarnado en él. La gente no va a ver a Dios a través de la palabra, sino que va a ver al personaje. Y esto es peligrosísimo. Entonces Jesús está hablando aquí, es de eso. Está hablando acerca de cuidado. Cuidado, nosotros la gloria es de Dios. Los ministros servimos a Dios. No puede haber otra motivación para nosotros seguir al Señor. Hablando de este concepto, uno va a textos, por ejemplo, cuando va a Ezequiel en el capítulo 34, y se va a encontrar que en el capítulo 34 de Ezequiel va a hablar de estos ladrones en el concepto que nos está dando Jesús aquí en el capítulo 10 de Juan. ¿Por qué lo va a manejar así? Porque va a manejar no en cuanto a robar algo diferente, sino a través de una falsa enseñanza.
Entonces, en Ezequiel 34, por ejemplo, yo creo que muchos de los ministros hemos predicado esto, ¿cierto? Porque es un mensaje a los pastores negligentes de Israel. Fueron colocados, acuerda que los pastores no siempre eran dueños de su rebaño. Alguien puede llamar a pastores para que le ayuden con sus rebaños. Puede que un pastor sea, en ese tiempo, pastoree sus ovejas. Pero también había quienes vienen a servirle a alguien que tiene sus ovejas y las pastorea. Y en el caso de Ezequiel está hablando acerca de esa situación que va a encontrar el Señor con esos falsos, con esos pastores que colocó, pero se torcieron y cambiaron los propósitos que tenía el dueño del rebaño, que es Dios, y que desviaron el principio. Entonces, del 1 al 7, va a hablar de Ezequiel y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra estos pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada, degolláis, mas no asentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. O sea, un descuido total a la grey que no es de ellos. Entonces, ¿cómo así? Es que hay cosas que suceden de esta manera. Que si hay un rebaño, ese rebaño, el objetivo de un pastor es mantenerlo unido. Pero vamos a mirar que hay pastores que, por ejemplo, ¿qué tanto puede uno hacer por su rebaño en estos tiempos de pandemia? Sabemos nosotros los pastores si nuestras ovejas están comiendo, no pasto espiritual, estamos hablando desde físicamente. ¿Hasta dónde podemos nosotros, manteniendo el rebaño unido, ingerir para esto? También el alimento espiritual. ¿Qué alimento les estamos dando en este momento? Nuestras ovejas están siendo fortalecidas con este alimento que les damos. El rebaño y el redil es del Señor. Aquí habla de una negligencia total, como si esto no fuera ¿cierto? ¿No? Esto es como si no fuera nuestra responsabilidad. Algunos se apoderan del redil. Lo acabamos de ver en Mateo lo que está sucediendo, en Juan lo que está sucediendo, pero mire que la otra posición es el descuido, ¿no? Yo cumplo con esto y ya, y no más, a mí no me importa lo demás, desde que yo esté bien, no hay ningún problema. Error. Ezequiel lo está hablando así, ¿cierto? Entonces habla de ovejas que andan errantes, que no tienen pastor, pero no está hablando pues de pastores, sí, pero es que es difícil. Anoche lo hablábamos y seguiremos hablando, bueno, no esta noche, ya mañana en la noche, pero en la mañana y en la noche mañana hablaremos de este mismo tema. Otras cosas, pero en este mismo tema. Y vamos a estar observando ese mismo tipo de situaciones en donde uno no entiende cómo ovejas buscan alimento donde no lo hay. Y anoche yo hablaba, qué tan delicados nosotros pastorear un rebaño de 1000 ovejas. ¿Qué pastor puede pastorear un rebaño de 1000 ovejas? Normalmente uno ve que en los rebaños, en lo físico, el pastor está acompañado de, ¿cierto? Uno mira, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y por allá dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y haciendo un análisis a ese Salmo 23 vemos que quién será, está la vara, está el callado, está el pastor, están las ovejas y el bien y la misericordia, pues los perros del pastor. Y son los perros que corren y están ahí cuidando que las ovejas no se salgan del rebaño, y la que se sale lo muerden. No es que le dicen guau guau, la muerden para que sepa que es para adentro que entra, o que tiene que andar en el redil. El bien, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios puede permitir que alguien sufra una pérdida física, que sufran pérdidas para que uno vuelva al redil y esté ahí. Eso es una hermosura lo que uno ve. Pero entonces uno mira que el pastor lleva un rebaño, pero cuando hay rebaños grandes,
El rebaño hay que curarlo, hay que alimentarlo y eso no lo van a hacer los perros. Yo tengo que tener, pues yo no sé, la iglesia primitiva eran grupos de hermanos que se reunían en casas grandísimas, no sé si eran 100 personas, 80 o 30, o no me he dedicado a estudiar como quién escribiera acerca de esto, no he leído mucho sobre esto, pero yo creo que un rebaño de 1000 personas, un pastor pastorear, ahí hay un buen conferencista, que llegan 1000 personas, pero el hecho de ir, conocer el estado de las ovejas, requeriría un cuerpo pastoral para poder estar cerca y ver la necesidad del rebaño y poderlo pastorear. Pues son las cosas que necesitamos dentro de esta parte, ¿cierto? Y es lo que él habla, porque o si no, no hay como un conocimiento y un acercamiento a ellas. Bueno, y aquí ya sí habla pues de esa actitud negligente. Ya hay algunos y dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien las preguntase por ellas. Por tanto, pastores, y de aquí para la gente está esa exhortación, ¿cierto? Dice: vivo yo, así dice Jehová el Señor, que por cuanto a mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. No eran pastores de ellos mismos, las ovejas son del Señor y nosotros somos simplemente colaboradores. Es que a veces nos montamos en eso, entonces somos el pastor. Nos vamos del vehículo y ya hay quien nos coge el maletín. Bueno, algún día estaré viejo y alguien lo hará por mí. No hay problema, que me ayuden cuando llegue el tiempo. Pero eso pasa. Y entonces esos dos grandulones al lado del hombre. Y... ay, yo quiero hablar con él. No, intocable. Está ungido hoy. Y se va a encerrar en su oficina. Y no puede hablar. Está en una dimensión, en la cuarta dimensión. ¿Cómo así? Está en la cuarta dimensión. ¿Cuándo puedo hablar con él? Él ahora va a salir ungido de esa oficina derecho hacia el altar. Y como es el oráculo de Dios, va a hablar Dios, no él, Dios a través de él. Pero es Dios. Haga de cuenta que es Dios. He escuchado que una vez llegué a una iglesia y me decía una señora: ay, yo veo a la pastora, ¿y cuándo será que se eleva a 2 metros del piso? Y es que ella se eleva a 2 metros del piso. A mí me han contado que se eleva a 2 metros del piso. Ya no es pastora, ya sería una de esas que usa escobas para volar. No. Es Dios va a hablar, la palabra de Dios va a ser poderosa, pero no va a usar a una persona común y corriente, que es dedicada a Dios, consagrada a Dios, que ama a Dios, pero es un ser humano. La gracia y lo lindo que tiene es lo que hay dentro. Esa vasija de barro tiene un valor, un tesoro en ella. El día que el tesoro se vaya, ahí no hay nada en esa vasija de barro. Va a ser una vasija más. Entonces, aquí habla y dice: uy, no. Entonces, mi rebaño está siendo robado, ¿cierto? Dice: por tanto, oh pastores, estoy leyendo el verso 9, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Y aquí está hablando de lo que sucedió en ese momento en Israel, cómo Dios iba a colocar juicio en este momento que Ezequiel está hablando. También va a hablar acerca de cuando Israel entrara nuevamente a la tierra prometida, y esta profecía segunda va directamente relacionándonos entonces en la parte escatológica a Juan, cuando Jesús les está hablando a ellos y él se está presentando a entrar en escena, él presentándose como el pastor de los pastores. Y en Juan 10, que aparentemente es un texto tan bonito, y lo es hermoso, pero mire que también hay juicio de parte del Señor Jesucristo, cuando está hablando del redil y el cuidado que hay que tener con el redil. Y es una cosa que a nosotros los pastores nos tienen que mover el piso, porque es donde nos preguntamos: hasta dónde yo hoy estoy caminando y haciendo lo que el Señor me está llamando. Tan sencillo Juan 10, y mira hasta dónde nos lleva profundizar en él. Lo que estuvimos hablando al principio, ¿se acuerdan? Estábamos hablando cómo estudiar la Biblia. Juan 10 salió del resultado de
cómo estudiarla, hicimos el método inductivo de la Biblia. Siempre voy retomando para los que van llegando nuevos. Entonces, estamos viendo en Juan paso a paso cómo se estudia la Biblia, hemos estudiado textos paralelos, hemos estudiado, ¿cierto? Cómo utilizar la concordancia, todo, y hemos visto que yéndonos haciendo un estudio de esta manera, llegamos a Juan, y en Juan 10 estamos viendo todo eso, todo lo que hemos aprendido en todo este ciclo, estas 40, 30 y algo de clases que hemos tenido en Juan, nos ha ido llevando a que al llegar a Juan 10, aplicando todos esos principios que hemos aprendido de interpretación bíblica, entendamos que hay que ir a estos textos para entender lo que Jesús les quiere decir, porque es todo lo que el Señor ha venido hablando de Israel y de la necesidad, en este caso, de verlo a Él como lo que Él es, el buen pastor. Saludo al pastor Pablo Velandia, hace muchos años no lo veía, al menos pues por aquí lo estoy saludando. Dios me le bendiga, hermano Pablo. Muy bien. Ahora, entonces, seguimos mirando y apenas estamos introduciendo, ¿no es cierto? Vamos apenas en este versículo 1, del 1 al 2. Ya hablamos entonces que era el rey, cuando hablaba del rey de las ovejas, ¿a qué se refiere? A aula, este patio cubierto. Muy bien. Y también acabamos de ver entonces el término que es ladrón, que significa leistes, que significa todo esto que en la Biblia nos está hablando, no solamente en Ezequiel. Encontré varios textos que utilizaron el mismo significado ya en el hebreo del texto que está utilizando el Señor Jesús en Juan, en este capítulo 10 de Juan. Por ejemplo, Jeremías 33, también un texto que hemos predicado muchas veces, muchos pastores hablando acerca de la labor pastoral, ¿cierto? Y lo hemos predicado a pastores. Nos va a hablar. Esta es una profecía del reino davídico, pero habla acerca del pastoreo del pueblo de Israel. Entonces dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí. Yo con furor, con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz. Y en todo este contexto que nos está mostrando Jeremías, está mostrando la consecuencia de toda enseñanza y de todo lo que ellos, mal formados, fueron llevados a la destrucción por falta de una buena guianza en el pastoreo. Y Zacarías capítulo 11, Zacarías capítulo 11, en el verso, bueno, desde el 4 creo que es, que va a presentar, todo este texto presenta a Jesús como el Mesías verdadero, el pastor rechazado en esta primer venida que estamos leyendo en Juan. Entonces ya en el versículo 4 dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tiene por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo los libraré de sus manos. Apacenta pues las ovejas de la manada, esto es a los pobres del rebaño, apacenté y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Este texto
es muy especial y aún para predicarlo, ¿cierto? Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí, tremendo. Y dice, y dije, no os apacentaré de la que muriere, que muera, y de la que se despierte, que se despierta, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue hecho en el día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraron a mí, que era palabra de Jehová. Aquí estamos mirando cómo Dios mira a su pueblo y cómo Dios juzga a los pastores, pues a estos pastores que se comportaron así con el pueblo de Israel, y que nosotros podemos ver en este capítulo 10 de Juan, donde él está hablando como el buen pastor, cómo necesita, al restaurar su pueblo, manejar esto. Pero nosotros hoy, al mirar este texto, tenemos que darnos cuenta, si somos ministros los que estamos escuchando, yo tengo como 8 ministros escuchando la palabra, amigos, ya se nos une también el pastor Orlando Oliveros. Amén, hermano Orlando Oliveros, qué bendición tenerlo con nosotros. Para mí es un placer, un privilegio tenerlo por acá. Y entonces nosotros podemos mirar de una manera muy, muy claro cómo él va a pelear por su pueblo. Si somos ministros, hermanos, tenemos que replantear muchas cosas que tenemos con el rebaño, y en estos días más todavía, ¿cierto? Y si nos está escuchando el rebaño, pues el rebaño sepan cómo debe ser un pastor. Nos falta mucho, pues nos faltará mucho. Queremos mejorar, queremos hacer las cosas para la gloria de Dios. Pero creo que algo que sí nos envuelve a muchos de nosotros es que amamos las ovejas, amamos el rebaño. A veces cosas quieren hacernos distraer de la mirada donde Dios nos puso, pero estamos llamados a esta parte tan especial. Entonces, imagínense lo que el Señor nos está haciendo ver en este momento, de que nosotros no podemos ser salteadores ni ladrones. Y mire, podemos estar al frente de un rebaño, pero cuando no cumplimos este principio de entrar por la puerta, y miramos en todo este contexto que la puerta es Cristo, y que la puerta es a través de la palabra, que Cristo es la palabra, y que es la palabra la que le tenemos que traer a este rebaño. Si no entramos por esa puerta como con la palabra, sino que entramos con otras cosas diferentes, entonces nosotros estamos en ese concepto de ladrón. Ya vimos el concepto de leistes, ¿cierto? Y entonces es peligroso, sería peligroso entrar nosotros en esto. El Señor Jesús es un pastor. David, siendo pastor de ovejas antes de ser rey, él logra componer el Salmo 23. Recuerde que los salmos son el himnario del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. ¿No nota usted, por ejemplo, en países como los nuestros, donde tenemos tan rico folclore, la gente que canta, por ejemplo, los vallenatos y todo, y usted no ve que la mayoría de esos que cantan en un vallenato, su experiencia con una mujer, su experiencia con la tierra, su experiencia con ovejas, porque allá también cuidan ovejas en La Guajira, y no notas que es lo que hay en el corazón de ellos. Pues déjeme decirle que cuando nosotros estamos viendo a David en ese Salmo 23, David es un pastor, pero en ese momento él se coloca como oveja, y él piensa como oveja, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él se coloca como una oveja, como la canción de la oveja, o el himno de la oveja. El Salmo 23 es un himno, y es el himno de la oveja, donde él se coloca en muchas posiciones, ¿cierto? Imagínense, David ahí se coloca como una oveja, pero acuerde que las ovejas son tontas, o sea que David se coloca como una oveja tonta, porque si quiere decirle: nosotros sin el Señor no somos nada, no tenemos sentido de orientación, la comida que comemos es mala, etc. Necesitamos al pastor con nosotros. Muy bien, Ezequiel también es uno de los que profetiza al Señor Jesucristo como uno de los profetas para con el pueblo de Israel. Aunque ahorita veíamos cómo Dios habla a los pastores de Israel en Ezequiel 34, perdón. Vamos a mirar en Ezequiel 37 que el Señor también va a hacer una demanda frente a esta posición tan especial, porque
No se nos olvide, aunque Él es el gran pastor de Israel, Él colocó pastores para cuidar su pueblo, pero el rebaño no es de los pastores ni es de nosotros, es del Señor, y nosotros algún día tendremos que darle cuenta de esto que nos ha dado. Entonces el versículo 24 de Ezequiel 37 dice: mi siervo David será rey sobre estos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mi precepto, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Entonces habla acerca de ese reino de Israel que se iba a establecer, y Jesús como ese buen pastor. Entonces también es una parte profética de lo que podíamos ver que se presenta en el Nuevo Testamento en Escena, y que en este capítulo 10 de Juan nos está mostrando que Jesús, al presentarse como el buen pastor, es el cumplimiento de esta palabra del libro de Ezequiel. Apenas vamos en el versículo 1, pero estamos creciendo, ¿cierto? No tenemos afán. Esto dura un poquito más, este encierro en las casas va a durar un poquito más para los que todavía no tienen teletrabajo y esto. El versículo 2 dice: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Realmente aquí una buena traducción es: más el que entra por la puerta, un poimen de las ovejas es. No es él. El pastor es uno, Jesús. Un pastor, o sea, colocado por Dios es. Cuando entramos por la palabra y traemos un mensaje y traemos también nuestra vida como ese mensaje de amor de Dios, entonces es especial. Entonces no es el pastor, sino un pastor, porque va a describir cosas de nosotros como pastores, ¿cierto? Va a hablar acerca del carácter. Jesús nos imparte ese carácter y lo vamos a mirar en todo el contexto de la escritura, y lo hemos venido viendo. Por ejemplo, creo que en el 8:23 el Señor hablaba acerca de, dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Bueno, aquí no, aquí le estaba hablando era a los fariseos de eso. Ellos, su pecado les iba a condenar, su pecado les iba a destruir. Jesús es diferente. Jesús nos va a inspirar de una manera diferente para poder llevar su rebaño muy bien. También el Señor va a utilizar estas alegorías de rebaño, la alegoría del rebaño, con directamente no solamente el pueblo de Israel de su momento, sino con la iglesia. El Señor es el pastor. Recuerden, nosotros somos un pastor designado por Él, pero Él va a ser el pastor. En 1 de Pedro 2:25, qué bueno que me acompañes hasta ahí, a 1 de Pedro capítulo 2, verso 25, dice la Sagrada Escritura: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, recuerde, en el capítulo, el primer libro de Pedro va a hablar acerca del sufrimiento y la gloria, y en el capítulo que estamos viendo en este momento, vamos a notar nosotros que va a hablar acerca de la vida cristiana y la posición de nosotros los creyentes frente a la obra del Señor Jesucristo, la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando estamos mirando este versículo, viene hablando acerca de qué fue lo que sufrió el Señor, cómo se dio, cómo se entregó por nosotros en este caso como ovejas, ¿cierto? Entonces dicen que éramos como ovejas descarriadas, pero ahora está el pastor, volvemos nuestros ojos, ¿cierto? Hay conceptos bíblicos que hay que tenerlos claros. A veces dice: vuélvase a Dios, pero nunca estuvo con Dios. No, es que no es vuélvase en el sentido de volver a ese lugar, sino que es dar un giro. Usted está por aquí, mire hacia allá, que allá está el Señor. Entonces este texto habla acerca de que éramos unas ovejas descarriadas, unas ovejas que no teníamos esa parte, y tenemos que entonces mirar al Señor para que Él sea el obispo de nuestras almas. Y todo este contexto que hemos visto hoy lo relacionamos, nos damos cuenta de la necesidad de haber estado perdidas andando por allá, por los vallados y las
Collados y todas estas partes, y venir y el Señor encontrarnos y convertirse en Él. Pero recuerde que en el tiempo de la gracia que estamos hoy, la decisión está en nosotros de permitir que sea Dios el que transforme nuestras vidas. No es la decisión solo de Dios. El deseo de Dios es salvar. En nosotros está el recibir lo que Dios quiere colocar hacia nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Entonces está hablando acerca de cómo nuestro servicio al Señor, porque es un servicio, el rebaño no es nuestro, le servimos a Él, va a tener, como debe ser, normal, una persona le paga por una labor, pues es normal que le paguen, porque para eso lo contrataron. En el caso de nosotros, el redil es del Señor y nos da el privilegio de cuidarle a Él su rebaño, ¿cierto? Va a haber una recompensa, lo normal, porque cuidamos su rebaño. A veces nos colocamos en unas posiciones que no son las que debíamos tener, porque pensamos que es lo nuestro. La iglesia es mi iglesia, aquí se hace lo que yo digo, es que yo soy el que mando aquí, es que yo soy el pastor. Yo soy un pastor. Hay que preguntarle al pastor qué es lo que él quiere que yo haga. Muy bien, Hebreos 13, el verso 20, nos dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué especial es Dios con nosotros. Demasiado. Necesitamos que el Señor siga transformando nuestras vidas. Mañana hablaremos de esta posición tan importante, y les voy a decir por qué. Porque tanto nosotros como ministros, a los que la palabra del Señor se está refiriendo en esta hora, como las mismas ovejas, deben entender, debemos conocer todo lo que el Señor quiere hacer a través de su iglesia, como nosotros miembros del rebaño, pero como ovejas conozcan la labor de un pastor. Esto que yo estoy predicando hoy es un arma de doble filo. Me están escuchando las ovejas de la iglesia que yo predico. Entonces ellos me están midiendo, ¿cierto? La regla. ¿Cómo está mi pastor? Ay, esta regla me está mostrando que al pastor le falta, o que el pastor, bueno, ahí vamos, siempre nos va a faltar. No es un mensaje que se predique. Y no estoy predicándolo como mensajes expositivos. Mire que estamos haciendo un estudio de la Biblia, lo que ella enseña. Y aquí es como caiga el machetazo. O sea, no, como caiga no. Hay que ir al corte y no puedo evitar una parte del corte. Yo no puedo decir, voy a enseñar hasta, hermanos, veamos Juan hasta el 9 y saltemos al 11, porque es que el 10 necesitamos aprender a digerir primero. No, hay que entonces nos tocó predicar, enseñar hoy, hacer un pequeño exégesis pequeño de lo que es Juan 10. Y como pastores están hoy, y tengo un grupo de pastores amigos que estamos unidos hoy aquí atrás de la transmisión, y nos están colocando la medida. A nosotros nos toca pedirle al Señor misericordia, presentarle a nuestras vidas, que el pueblo, en el caso mío más que el público que tengo aquí, más son las ovejas a las que pastoreo, son los que me están midiendo lo que enseña la palabra a lo que yo como pastor puedo estar haciendo. Y nos toca decirle al Señor: Señor, tenga misericordia. Aquí estamos. Apenas entramos en Juan 10. Vamos en el verso 2. Juan 10 es muy profundo. Y esto, y la enseñanza de los falsos. Y si alguna persona me está escuchando y se ha sentido que en el lugar que está no hay un pastor, sino que hay una persona que está abusando, no hay un pastoreo, porque está abusando de lo que el pastor de los pastores colocó en él, también tiene que pensar, porque realmente el objetivo no es sacar a nadie en ningún lugar, pero si usted está en un lugar de error, o donde alguien está usurpando el lugar de Dios, está en el lugar equivocado.
Y eso sí se lo tengo que decir de frente. Y le toca orarle al Señor, y en lo que está conociendo de la palabra. Y estos tiempos de pandemia han sido buenos porque estamos creciendo mucho. Tomar decisiones de dejarse pastorear por el Señor utilizando un pastor. Él es el pastor, un pastor que pueda ser fiel al principio de las Sagradas Escrituras. Esta noche, 8 de la noche, con la hermana Damaris, ¿cierto? Y mañana a las 11 estaremos acá, y ahí nuevamente a las 7 de la noche. Señor, te doy gracias por este tiempo que tuvimos, por regalárnoslo, por estar meditando en los principios de tu palabra. Gracias porque necesitamos que nos hables. Como ministros del Evangelio, necesitamos nosotros que nos orientes y poder ser fieles a ti en este llamado que has colocado. Ayúdanos a estar a la altura tuya, a ir entendiendo cada día más lo que nos quieres enseñar por tu palabra. Perdónanos, Señor, como ministros del Evangelio, en lo que hemos fallado. Ayúdanos a replantear muchas cosas de nuestra vida y mejorar todo lo que tenemos que mejorar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, mis amados hermanos.